En este vídeo vamos a establecer una clasificación de máquinas, sistemas y ejercicios con criterios mecánicos que nos permitirá establecer diferentes nombres para estos ejercicios, máquinas o sistemas de musculación. Es la cuarta parte de las 11 que habíamos establecido en el módulo de biomecánica de la musculación o de la fuerza muscular. ¿Por qué hacer una clasificación de máquinas, sistemas y ejercicios? Pues para poderlos agrupar en aquellos que tengan características comunes y poder después elegir los que más nos convengan en cada caso. De las tres formas con las que hemos visto que se puede abordar el tema de la fuerza muscular para establecer la clasificación de máquinas, sistemas o ejercicios de fuerza, vamos a usar simplemente la fuerza que se ejerce en el lugar de sujeción o de agarre de la máquina o sistema. La primera pregunta que nos haremos es si hay desplazamiento o no en ese lugar de agarre, de aplicación o de sujeción de la máquina. Si no hay desplazamiento, estableceremos ya un tipo de ejercicios o de máquinas que se llamarán isométricos. Si hay desplazamiento en ese lugar de aplicación, sujeción o agarre, hablaremos de ejercicios dinámicos, que a su vez los subdividiremos en otros tipos de ejercicios o de máquinas. Los ejercicios isométricos los podemos hacer con nuestro propio peso corporal o una parte de él, implicando a diferentes grupos musculares. Los podemos hacer manteniendo posturas diferentes que impliquen mayor o menor grado de estabilidad, incluso en situaciones que impliquen un cierto desequilibrio, o también añadiendo vibraciones. El valor de la fuerza isométrica máxima, así como la explosividad en alcanzarla, puede ser medida mediante plataformas de fuerza o mediante galgas de fuerza. Dentro de los ejercicios dinámicos, es decir, aquellos en los que hay desplazamiento, vamos a poder hacer una siguiente pregunta: si son realizados a velocidad constante o no. En el caso de que sean realizados a velocidad constante, describiremos una característica de ejercicios muy concretos, muy especiales, que denominaremos isocinéticos o de resistencia acomodada. Decimos resistencia acomodada porque la máquina nos devuelve mucha resistencia si aplicamos mucha fuerza y poca resistencia si aplicamos poca fuerza. Aquí vemos el dinamómetro de una máquina isocinética. Las máquinas isocinéticas permiten escoger la velocidad angular a la que se realizará el ejercicio y localizar el ejercicio en diferentes articulaciones. Podremos escoger desde velocidades muy lentas hasta velocidades relativamente altas, nunca tan altas como en ejercicios realizados libremente. Si bloqueamos el dinamómetro, podremos realizar ejercicios isométricos y medir fuerza isométrica máxima. Cuanta mayor velocidad de ejecución escojamos, tanto menor será el rango de ejercicio que logremos hacer a velocidad constante. Y al revés, a menor velocidad de ejecución lograremos un mayor rango de ejercicio a velocidad constante. Decir para acabar que los ejercicios isocinéticos requieren de máquinas de tal tipo, ya que los ejercicios hechos en situación real de competición nunca son de tipo isocinético, y que estas máquinas se usan sobre todo para investigación, así como en la rehabilitación de deportistas. Las máquinas isocinéticas son muy caras, pero el hecho de ser una maquinaria sofisticada y cara no garantiza que midamos bien. Hay que cinchar bien de manera que el eje del dinamómetro pase por el eje articular en el que estemos midiendo. Si no cinchamos bien, sucederá como en la imagen de la diapositiva. Al hacer fuerza, empujaremos la rodilla hacia abajo y hacia atrás respecto al dinamómetro, y la medición no nos va a servir. Por ello, habrá que cinchar preveyendo esta situación, es decir, habrá que cinchar pidiéndole al sujeto que haga fuerza y volviendo a ajustar la máquina antes de realizar la medición. Dentro del cajón de ejercicios dinámicos no isocinéticos haremos una nueva pregunta. ¿Se realizan a resistencia constante? Si es así, hablaremos de ejercicios, máquinas y sistemas isoinerciales. Y si es que no, hablaremos de aquellos denominados de resistencia variable. Los ejercicios isoinerciales podrán ser realizados mediante el peso corporal o mediante cargas.
con sistemas de cuerda polea y mediante masas que giran. Podremos usar la totalidad o una parte del peso corporal para trabajar de forma isoinercial diferentes grupos musculares. Además, para cambiar las características del ejercicio, podremos trabajar diferentes rangos articulares y además hacerlo en diferentes planos del espacio, como aquí trabajando la musculatura abdominal. También dentro de los ejercicios isoinerciales estarán aquellos realizados con cargas libres, por ejemplo, mediante barra y pesas, como se ve en la diapositiva, mediante tobilleras, cinturón, muñequeras lastradas, mediante botas lastradas, chalecos lastrados, etc. Todos estos ejercicios, al ejecutarse libremente, sin una dirección predeterminada, implicarán a la musculatura antagonista en la coordinación del ejercicio. Pero también habrán ejercicios con cargas guiadas dentro de sistemas como, por ejemplo, multipower. En estos ejercicios, la implicación de la musculatura antagonista será menor. También serán ejercicios isoinerciales aquellos realizados mediante sistemas o máquinas de cuerda polea, siempre y cuando estas poleas sean del tipo circular. Y finalmente hemos dicho que también incluimos dentro de los ejercicios y máquinas isoinerciales aquellos realizados mediante masas que giran, como por ejemplo el yo-yo. Mediante ellos se pueden trabajar diferentes grupos musculares. Primero se realizará un ejercicio concéntrico y después haremos la fase excéntrica del ejercicio. Todos los ejercicios realizados mediante masas que giran son posible hacerlos en el espacio, en ausencia de gravedad. El sistema Powerball es otro sistema isoinercial basado en masa que gira, pero en este caso, a diferencia del yo-yo, no se trata de ir cambiando el giro en un sentido y en sentido contrario, sino ir variando la dirección de giro en el espacio a lo largo del tiempo. El sistema Powerball es conocido por los escaladores y se usa para trabajar tanto flexores como extensores de muñeca. Las poleas cónicas, aunque son masas que giran, igual que los yo-yos, estas van variando el radio y asemejan, como por ejemplo, si fuéramos cambiando los piñones de una bicicleta, y por esto debieran ser consideradas dentro de los sistemas de resistencia variable que vamos a ver ahora. Cuando la resistencia en el lugar de sujeción o aplicación cambia a lo largo del ejercicio, hablamos de ejercicios, máquinas o sistemas de resistencia variable. Podrán ser conseguidos mediante poleas, ya sean excéntricas, habichuela tipo Nautilus, móviles o polipastos, y mediante poleas cónicas, mediante sistemas de palanca, mediante sistemas con gomas elásticas y otros mecanismos, como por ejemplo sistemas de pistón. Y finalmente hemos incluido dentro de la clasificación un tipo de ejercicios o máquinas especiales denominados ergómetros o simuladores, como por ejemplo tapiz sin fin, cinta rodante, cicloergómetro, remoergómetro, etc. De esta manera, con todas las preguntas que hemos hecho, llegamos a clasificar 5 tipos de máquinas, sistemas o ejercicios de fuerza: isométricos, isocinéticos, isoinerciales, de resistencia variable y finalmente ergómetros y simuladores. Aquí vemos la clasificación al completo, incluyendo todas las preguntas que nos hemos hecho para lograrla. La primera, si había o no desplazamiento. La segunda, si eran hechos a velocidad constante o variable. La tercera, si la resistencia era constante o variable. Y finalmente, añadiendo ergómetros y simuladores en la clasificación. Para acabar, recordar que esta clasificación la hemos hecho analizando simplemente la fuerza en el lugar de sujeción o aplicación, que es la primera de las formas en las que hemos dicho que se puede abordar o estudiar la fuerza muscular. Este tipo de análisis es una forma simple, quizá demasiado, de estudiar la fuerza muscular. Sirve para clasificar, como hemos visto, diferentes ejercicios y no debiera usarse para cuantificar la carga. Y hasta aquí este vídeo dedicado a hablar de una clasificación con criterios mecánicos de máquinas, ejercicios y sistemas de trabajo de fuerza. Espero que se haya entendido bien.